Recuerden, las cronológicas son las que van de acuerdo al tiempo, ¿sí? Y el tiempo puede ser en días, en meses, en años, ¿sí? Las cualitativas es en donde se mira una cualidad. Las geográficas en donde el criterio de agrupación es un lugar, un espacio. Y las cuantitativas es en donde vamos a encontrar intervalos, ¿verdad? Si definitivamente no encontrar, ¿sí? No encontrar, entonces amplío la posibilidad de que lo puedan hacer a través de internet. Pero si lo hacen de internet, por favor, lo tienen que copiar. O sea, tienen que ustedes construir su tablita. En este caso, no les voy a permitir que sea un recorte. Lo tienen que hacer ustedes con reglas, sus lapiceros, ¿verdad? Y tienen que colocar que es de internet. No, no sé si está claro ahí, Aaron. Sí, profe, gracias. Profe, ¿Sí? Bueno, de ahí en la otra parte solamente tienen que escribirle si es cronológica, es cualitativa, cuantitativa o es eh, geográfica. Y de ahí en la otra parte es hacer una tabla de distribución de frecuencias simples. ¿Qué pasos lleva la tabla de distribución? Bueno, aquí me preguntan acerca de si en la primera serie la tabla puede ser de cualquier tema. Sí. El tema de lo que esté hablando la tabla no importa. Lo que importa es de que ustedes puedan identificar el criterio del que estábamos hablando, ¿verdad? Que cronológica, que tenga entonces, que tenga agrupaciones por el tiempo, ¿sí? Por tiempo. Entonces, por ejemplo, va a decir en el 2005 tal, en el 2007 tanto. Entonces, esas características son las que hay que identificar. De ahí del tema del que hable la distribución, no importa, ¿sí? Lo que necesito yo es de que ustedes puedan reconocer el criterio de agrupación. Entonces, ahora les decía sobre esto. Recuerden, ¿qué es lo que yo voy a revisar en esta parte de la distribución de frecuencias simples? Número 1, el orden. Ustedes deben ordenar en forma ascendente. En forma ascendente. Y luego, la tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a llevar la tabla? Va a llevar la columna de datos, va a llevar la columna de frecuencia y la columna de frecuencia acumulada. Estas tres columnas son las que debe de llevar la tablita, ¿sí? Entonces, que el orden sea ascendente, es decir, de menor a mayor. Eso es lo primero que deben de hacer. Ordenar los números de menor a mayor. Y ya después hacen su tabla en donde identifican el dato. Por ejemplo, en la primera dice que es aplicada una prueba de medición de inteligencia a un grupo de 50 alumnos, las puntuaciones obtenidas son las siguientes. Entonces, ¿de qué variable estamos hablando? Estamos hablando de puntuaciones. Entonces, en la parte de datos iría puntuaciones. En la segunda también habla de puntuaciones. Miren, las puntuaciones obtenidas. Entonces, en ambas son puntuaciones. No sé si hay alguna otra duda. profe. ¿No? Bueno. Por favor, ahí para hacer su tablita utilizan reglas. No lo vayan a hacer así a mano alzada. Recuerden de que ustedes, su trabajo debe de ser presentable. La presentación cuenta mucho. Y ya en este caso que ya es la organización de datos, debe de ser algo presentable, ¿sí? Entonces utilizan regla para hacer sus tablas. Si ya no hay ninguna duda, voy a pasar entonces a iniciar el tema del día de hoy. Profe, Sí, dígame.
Así como el ejercicio 2 es igual así del orden ascendente o ya es de la otra forma. No, los dos son así. Bueno. Eso es lo que deben de hacer. Primero ordenar en forma ascendente y luego hacer la tablita. Bueno, está bien, gracias. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar la primera serie? Es que mi internet me estaba fallando y lo escuché muy cortado. Sí, lo que decía de la primera serie era que aquí dice revistas o periódicos, o permítanme, voy a detener. Lo van a hacer buscando en una revista o un periódico. Definitivamente, si ustedes no encuentran en revistas o periódicos, entonces por eso dije que entonces les ampliaba ahí la opción a que lo pudieran buscar en internet. Entonces, miren, yo por ejemplo aquí estoy buscando distribuciones tecnológicas. A veces aquí cuesta un poco porque no sale exactamente lo que se quiere. Entonces, aunque está ahí, ustedes tienen que analizar. Entonces, por ejemplo, miren, esta es la primera que yo encuentro que es de tipo cronológico, porque está agrupando de acuerdo a meses. No, ahí no se mira muy bien, pero entonces, dice, miren, está septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Eso es lo que me identifica que es una distribución cronológica. Entonces viene usted y en su hoja, ¿verdad? Ya de la de trabajo, puede ser en la parte de atrás de la hoja, puede ser en hojas adicionales. Usted copia esa tablita y le coloca que es esta una distribución cronológica, ¿sí? De distribuciones cronológicas y colocan sus dos distribuciones cronológicas. Distribuciones cualitativas y colocan las dos distribuciones cualitativas. Y así se van con las demás. Usted puede buscar, por ejemplo, distribuciones geográficas. O sea, podemos encontrar de diferente. La cuestión es de que usted, pues, si se da cuenta, mire, acá no salen muchos mapas, pero nosotros no queremos un mapa, sino nosotros queremos la tablita. Entonces, usted tiene que buscar la tablita. Entonces, por ejemplo, observo yo que habla de lugares. Entonces, ustedes tienen que buscar la tablita en donde esté hablando de los lugares. No me vayan a colocar un mapa porque no es eso lo que se busca. Es la tabla. No sé si me doy a entender. Profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, tenemos aquí. Miren. Ya trabajamos en el día anterior ahí la distribución de frecuencias. ¿Sí? La distribución de frecuencias, entonces, es una distribución de tipo cuantitativo, ¿sí? Porque es de acuerdo a un criterio numérico. Entonces, hay diferentes tipos de distribuciones de frecuencias. Normalmente cuando nosotros tenemos un conjunto de datos ya en donde la muestra representa, por ejemplo, ya más de 50 o más de 30 datos, entonces existe la opción de hacerlo como valores agrupados, ¿sí? Entonces, así se le llama, distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos. Entonces, dice que la agrupación en intervalos de clase es un método estadístico que se utiliza para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos y consiste
en formar grupos de valores consecutivos de la variable y poner cada uno de estos grupos en cada fila en lugar de poner una sola puntuación, indicando el número de datos comprendidos en cada clase. En la distribución que vimos la semana pasada, se colocaba número por número. Entonces, si teníamos los números, les digo yo, los números del 1 al 100, iba a tener 100 filas, aunque cada uno tuviera solamente una repetición, que era su frecuencia. Ahora no. Esta es la facilidad de la distribución de frecuencias en datos agrupados. Porque entonces yo voy a establecer, bueno, entonces aquí voy a escribir los números del 1 al 10. Y comienzo a contar y voy a encontrar que del 1 al 10 hay 20 repeticiones. Entonces ya vengo y coloco ahí. Entonces, eso me va a facilitar de que sea menos la cantidad de filas que vaya a hacer. Y la tabla no va a salir tan grande, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas de este tipo de distribución. Entonces, acá tengo los siguientes datos, que si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí 45 datos, ¿sí? Aquí hay 45 datos, pero estos no están ordenados, ¿sí? Entonces, vamos a ver una técnica de ordenación de datos. Esto lo vamos a hacer siempre en orden ascendente, y esta técnica se llama diagrama de tallo y hojas, ¿sí? Diagrama de tallo y hojas. Bueno, ¿en qué consiste el diagrama de tallo y hojas? Consiste en ubicar los números de acuerdo a las decenas, lo podríamos decir así. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el número 10, tal vez mejor el número 13, ¿sí? Ese número va a tener un tallo y una hoja. Decimos tallo al primer dígito, ¿sí? Y la hoja va a ser el segundo dígito. Entonces, ¿por qué decimos tallo? Porque entonces, todos los números que sean, por ejemplo, 15, 18, 18, 19, van a tener el mismo número inicial. Es 1, 1, 1, 1. Entonces, ese es el tallo. Y la hoja, entonces, va a ser el segundo número. Ya cuando nosotros pasamos a tener cantidades de 3 dígitos, por ejemplo, si tuviera 124, ahí el tallo ya no va a ser solamente el primer número, sino serán los primeros. O sea que la hoja solo va a estar conformada por un dígito, ¿sí? La hoja solamente va a ser el último dígito del número. Entonces, para construir este diagrama, nosotros tenemos que identificar cuál es el número menor. Entonces, yo aquí observo que el número menor es un 34, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un 36. Entonces comenzamos a formar este diagrama. Entonces, se construye la tabla así como ustedes lo están observando, ¿verdad? Solamente de esto. Esto, ¿sí? Yo aquí tengo dos porque en una va a estar desordenado en cuestión a las hojas y en el otro ya va a estar ordenado en cuestión a las hojas. Entonces, mi número menor es 3. Entonces, en esta primera parte voy a escribir los números con los que inician las diferentes cantidades. Ojo, si por ejemplo tuviera números de 2, 3, 4, porque puede ser de que en la actividad los tengan, entonces el tallo sería 0. 0,2, 0,3, 0,4, sería así. Entonces, ya no hago más bolas de ahí, vamos entonces a hacerlo.
Entonces, miren, vamos a ir así. El 34. ¿En qué tallo se ubica el 34? Está en el 3. Entonces vengo y aquí en ese espacio escribo el número 4, el último dígito que tiene. Miren, el siguiente número es el 45. ¿A qué tallo pertenece? Al 4, ¿sí? Porque inicia con 4. Y ahí solo escribo el último dígito. Luego tenemos el 56. ¿A qué tallo pertenece? Al 5. Y ahí escribo el 6. ¿Sí? Recuerden, solo escribo el último dígito. El 78, ¿a qué tallo pertenece? 7. A 7. Entonces, en 7 escribo el 8, que es el último dígito que tiene el número. Nuevamente tenemos un 45, miren. Entonces, la ventaja de este diagrama es de que nosotros vamos de número en número y lo vamos anotando en el tallo que corresponde. Tenemos 67, miren. Entonces va aquí. Luego tenemos 89. Entonces lo escribimos acá. Luego tenemos 36. Entonces va a ir aquí en el tallo de 6. De 3. Entonces ya ahí ya llevamos 2 hojas, miren. Tenemos 66. Ya va en el tallo y ahí ya tenemos 2. Cada vez que vamos agregando una hoja más, vamos separándolas por comas. Tenemos el 90. Entonces ahí 0. Tenemos el 48. Este va a ir aquí. 56. Acá. Tenemos un 60. Entonces va a estar en el grupo de 6. Y colocamos el 0, que es el último dígito. 65. Entonces ahí en el grupo de... ¿no? Colocamos el 5. Ahora 78. Y lo colocamos aquí en el grupo. Entonces, aquí ya hicimos toda esta fila. Lo que voy a hacer es de que lo voy a sombrear. Bueno, ya toda esta fila ya la terminé. Ahora vamos aquí. El 66 va a estar en el grupo, en el tallo 6. 57 va a estar en el tallo 5. Ahí escribo el 7. Recuerden que solo es el último número. De 65 va a estar en el tallo 6. Escribo el 5. 63 en el tallo 6. Escribo el 3. 64, ¿en qué tallo está y qué dígito voy a escribir? En el tallo En el 6, 6 número y 4. pongo el 4. Bien, así es. En el tallo 6 y escribo el 4. Ahora el 62. En el 6 y pongo el 6. Y escribo el 2. Así es. Entonces, miren, 78. Ahí escribo entonces en el 7, escribo el 8. 77, en el 7 escribo el 7. El 87, en el 8 escribo el 7. 85, en el 8 escribo el 5. El 58, en el 5 escribo el 8. El 60, en el 6 escribo el 0. El 76, en el 7 escribo el 6. 74, en el 7 escribo el 4. 56, en el 5 escribo el 6. Ya terminé toda la segunda fila. Igual la voy a sombrear. Bueno, el 88 va a ir en la categoría de 8. Luego tenemos un 67, va a ir en la categoría de 6, y tenemos 7. Luego 77, nos va a quedar en 7. Escribimos el 7, 55. Tenemos un 5, en 67. Nuevamente, si se dan cuenta, aquí los que más están abundando son los de la categoría del 6. Miren. Un 76 tenemos ahora, un 88, entonces escribo aquí el 8. Un 85 le continúa. Un 74. Escribo el 4, 68. Escribo el 8. Un 89. Entonces aquí escribo el 9. Tengo otro 90. Entonces ahí escribo 0. Tengo un 69. Entonces aquí va a ir el 9. Vamos a hacer un poco más pequeño.
Y por último tengo el 70. Que entonces en el 7 escribo el 0. Bueno, y ahí ya marqué. Entonces, ahora, ese es el diagrama de tallo y hojas que está desordenado, ¿sí? Ahora ya solamente lo debo de ordenar. Entonces, en cuestión a los dígitos, ahí es más fácil. Entonces, el del 3 ya está ordenado. 4 y 6. En el siguiente también ya está ordenado. En el siguiente iría primero el 5, si se dan cuenta. 5, luego los 3 números 6, luego el número 7 y luego el número 8. En el 6 irían primero los 2 ceros. Luego tenemos un número 2. Luego tenemos un número 3. Tenemos un número 4. Tenemos un número 5. Tenemos el 6 3 veces. Luego tenemos el número 7 también 3 veces. Aquí me di cuenta que me hace falta un 5. En esto es en lo que debemos de tener cuidado al momento de ir ordenándolo, ¿verdad? De que sí estemos escribiendo todos los números que son. Tenemos un 8 y un 9. Ahí está. Miren, lo que podemos hacer es contar, ¿verdad? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y lo mismo tiene que haber aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Entonces sí, escribimos correctamente. Aquí en la del 7 iría primero ahí el 0 que tenemos. Luego van a ir los dos números 4. Luego tenemos los dos números 6. Tenemos dos números 7. Y tenemos tres números 8. En el 8 van a ir primero los dos números 5 que tenemos. Luego un número 7. Tenemos dos números 8 y dos números 9. Y en el último, pues ahí ya está. Entonces, este es el desordenado y aquí ya está ordenado. No sé si hay alguna duda entonces en cuanto a cómo utilizar entonces allí el diagrama de tallo y hojas. No, profe, todo claro. Bien. Entonces, a manera de práctica, ¿sí? A manera de práctica. Yo aquí ya tenía pensado que íbamos a terminar la tabla del día de hoy, no la pudimos terminar. Entonces, solamente, por favor, aquí tengo yo dos distribuciones. Entonces, por favor, para estas dos distribuciones, para el día de mañana, ahí en su cuaderno, ¿verdad? Van a hacer el diagrama de tallo y hojas, ¿sí? Por favor. Diagrama de tallo y hojas. Tómenle captura. Los dos, profe. Sí, los dos. Los dos. Así, en cuanto terminemos el diagrama, en la tabla del otro, podemos utilizar estos para ya tomar como otro ejemplo para la tabla, ¿verdad? Es así. ¿Ya le tomaron captura? Ya, profe. Muy bien. Entonces, así estamos el día de hoy, chicos. Estamos finalizando.